Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 4 y la conclusión de nuestra serie titulada Corona por cenizas. Hemos estado explorando la historia de Ruth. Esta historia que empezó con una tragedia inimaginable, donde esta mujer llamada Noemí no solo perdió a su esposo, sino que perdió a sus 2 hijos, resultando que se queda con sus 2 nueras. Cuando Noemí decide regresar a su pueblo Belén, ella le dice a sus nueras que ellas regresen a su propia tierra, que ya no tienen ninguna responsabilidad ni obligación con ella y que sinceramente con ella no van a encontrar felicidad. Una de ellas se queda con Noemí. Nuestra protagonista llamada Ruth decide que a donde Noemí vaya, ella irá con ella, que su pueblo será su pueblo y su Dios será el Dios de Ruth. Y vimos a través de estas semanas cómo ha evolucionado esta historia, cómo empezó en tragedia, en una tristeza tan grande y profunda, y cómo encontramos consuelo en que la Biblia habla de estas cosas, que no son solo instrucciones de que tú deberías hacer esto o no hagas tal cosa, sino que es realmente una exploración de la relación entre el ser humano y Dios. Y dentro de esa relación, a veces hay dolor. Y a veces hay mayor dolor del que soportamos. Pero en medio de todo, Dios está haciendo algo. Y vimos cómo siempre hay esperanza. En cómo al regresar se empiezan a dar cuenta de que hay una oportunidad aquí. De que Ruth esperaba que fuera una vida difícil con Noemí. Sin embargo, el primer campo en el cual llega a trabajar encuentra gracia y bondad de este hombre llamado Booz. Es más, hasta terminamos el capítulo no solo con grandes bendiciones que le dio este hombre, sino con una pequeña esperanza que le dice Noemí de que él es uno de los redentores de su familia. La semana pasada vimos un giro en la historia, como Noemí le dice a Ruth que vaya tras Booz, y como le da instrucciones específicas de cómo acercarse a él. Y como Ruth no solo cumple con todo lo que le dijo Noemí, sino que va un paso más allá, y es ella quien básicamente le dice que se case con ella. Quedamos en que Booz prometió que él haría todo lo posible, que todavía había alguien que podría ser el redentor, pero que si esa persona no deseaba redimirla, que él, Booz, se casaría con Ruth. Y eso nos lleva al capítulo de esta semana, capítulo 4 y último capítulo del libro de Ruth. Vemos la conclusión de esta historia. Pero antes, quiero recapitular un poco sobre qué es redención. En esta semana lo hemos platicado en términos judíos, en términos tradicionales, de qué significaba un redentor. Estaba el aspecto de la tierra, estaba el aspecto de tener hijos, y hay un aspecto mayor al cual nos referimos cuando decimos que Dios es nuestro redentor. Verás, con la tierra, los israelitas no tenían permitido venderla a otros pueblos. Así que cada vez que alguien necesitaba hacer algo parecido, esta tierra era vendida y comprada inmediatamente. De esa forma se mantenía dentro del pueblo, dentro de la familia. Y la persona que hacía eso se le llamaba el redentor de la familia, porque compraba de regreso algo, restauraba esta tierra. También, si un hombre casado fallecía,
y su mujer no tenía hijos. Entonces un pariente de la familia podía casarse con la mujer y legalmente el hijo que tuvieran llevaría el nombre del difunto y así continuar legalmente la descendencia de ese hombre para que no se perdiera el nombre. Ese era otro tipo de redentor. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Dios como nuestro redentor? De una forma bien simple, sí, Dios es nuestro redentor cuando nos compró de regreso del pecado. Un pecado al cual nosotros mismos nos vendimos por la promesa de placer, de independencia, de supuesta libertad. Nosotros nos vendimos al pecado y Él, a través de su sacrificio en la cruz, pagó el precio para comprarnos de regreso y restituirnos, regresarnos a la vida y de esa forma restaurar no solo nuestro honor, sino que nuestro destino y nuestra identidad. Jesús es nuestro redentor. Pero hay algo que ocurre a través de la Biblia. Y es que cuando Dios redime, Él recupera más de lo que se perdió. Verás, cuando alguien compraba de regreso la tierra, compraba simplemente la tierra que fue vendida. Y era una simple restauración. Regresamos a cómo estaban las cosas antes. Sin embargo, Dios da un paso más allá cuando se trata de nuestra redención. Y el ejemplo que a mí más me encanta es ver el estado del ser humano con Dios en el jardín del Edén y ahora. Porque en un inicio, Dios caminaba junto al hombre. Pero ahora, a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, se le da el privilegio de que Dios viva en su corazón. Antes, Adán tenía que esperar a que Dios bajara para poder conversar con él, y ahora tenemos acceso a él 24/7. Podemos entrar en el lugar más santo y somos limpios. Esto es lo que hace Dios. Y esto es algo importante para todo lo que estemos viviendo. Si hemos perdido algo, la redención de Dios nos regresa más de lo que hemos perdido. Es un ganar-ganar, por así decirlo. Si yo no pierdo algo, pues entonces tengo lo que quería. Pero si yo pierdo algo, entonces yo gano más de lo que perdí. Así trabaja Dios. Y quiero mostrarte cómo se expresa esto en esta historia. Verás, después de que Booz habla con Ruth, la mañana siguiente, él va y se sienta a la puerta de la ciudad. Y él espera que llegue esta persona que él ha estado mencionando, el redentor de la familia que es más cercano. Y le dice, ven, séntate aquí conmigo. Él llama a 10 líderes del pueblo y les pide que se sienten como testigos y le empieza a hablar. Y mira la forma en que lo dice. Tengo que leértelo para comprender la sabiduría de este hombre. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Ruth 4, 3 y 4. Qué interesante que Booz viene con la agenda de casarse con Ruth, pero se lo plantea a esta persona como redimir la tierra, porque era una de las responsabilidades. Y es algo atractivo, es la oportunidad de comprar tierra, porque no solo hay una responsabilidad de que alguien la redima, sino que hay un valor en comprar una tierra. Así que este hombre dice, de acuerdo, yo la voy a redimir. Y aquí viene Booz con el golpe. Dice,
Entonces le dijo Booz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Ruth 4:5. ¿Te das cuenta cómo lo plantea Booz? Él definitivamente es alguien correcto, que está haciendo las cosas de la forma correcta, pero él está decidido a casarse con Ruth. Esta no es simplemente una obligación de, bueno, a mí me toca hacerlo, sino que es un deseo en su corazón. Y la forma en la que lo explica realmente deja eso muy claro. Lo pone como una obligación y un costo para la otra persona, cuando para él es la razón principal por la cual lo haría. Versículo 6 nos dice la respuesta, porque dice: no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Era la costumbre en ese tiempo que para sellar este tipo de pactos uno se quitaba la sandalia y se le daba a la otra persona para transferir el derecho de compra, por así decirlo. Y ante todas las personas, Booz dice: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De ese modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de su familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy, todos ustedes son testigos. Las personas responden y los bendicen, deseando de que Ruth sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Los bendicen para que prosperen y sean famosos en Belén. Y poco después, Ruth se casa con Booz. Y ella queda embarazada y tiene un hijo, y Noemí de repente recupera todo su vigor y su felicidad. Lo trata como su propio hijo, y todos en el pueblo están felices de que Noemí volvió a tener un hijo. Esta es una historia linda, una historia de amor, de hacer las cosas correctas, de confiar en Dios y ver cómo Él restaura nuestros destinos. Sin embargo, esta historia termina con un dato muy interesante, y es que se nos dice el nombre de este bebé que nació para Ruth. Su nombre es Obed. Y el libro termina diciéndonos quiénes son los descendientes de Obed. Porque verás, Obed fue el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Si te das cuenta, Ruth pasó de ser moabita, pasó de ser alguien extraña y alejada del pueblo de Dios, completamente extranjera, a ser la bisabuela del rey más famoso de todo Israel. El rey David vino de la descendencia de esta mujer que mostró valentía, fidelidad, fe, bondad, nobleza. Por ella, en su búsqueda de Dios, no solo tuvo un hijo, sino que llegó a ser parte de la línea que dio nacimiento no solo al rey David, lo cual sería extremadamente impresionante, sino que eventualmente daría luz al Salvador del mundo, Jesucristo. Ruth pasó de ser una persona cualquiera, pasó a ser alguien con mucho dolor, mucha tristeza, a encontrar a alguien que la amaba, que la respetaba, que la cuidaba, a llegar a ser parte de la línea escogida de Dios
para traer al Salvador al mundo. Como te digo, es una historia de amor, pero también nos recuerda cómo Dios restaura más de lo que se perdió. Esa es la forma en la que Él redime, y es la forma en la que nos redime a nosotros hoy en día. Si nosotros hemos pasado por dolor, por pecado, por heridas, y hemos perdido cosas, podemos estar confiados de que vamos a recuperar más de lo que perdimos. No parece justo, pero esa es la forma en la cual trabaja Dios. Es la forma en la que siempre lo ha hecho y la forma en la que siempre lo va a hacer. No te prometo que esto va a ocurrir rápido, o incluso que vas a ver todos los frutos de esto durante esta vida, pero te puedo asegurar que vas a recuperar más de lo que perdiste. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Redentor. Deseo que vivas confiado en tu Salvador Redentor y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.